Y Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Dios está aquí y le trajo a usted con un propósito. Dios nos tiene acá con un propósito. Él tiene algo con usted y conmigo. Dios tiene algo asombroso, algo maravilloso, algo glorioso, algo más grande de lo que usted y yo podemos imaginar, porque ese es el tamaño de nuestro Dios. Dios no hace cosas pequeñas, Él hace cosas grandes y las hace perfectas. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Y me gozo de estar acá con todos ustedes. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestra hermana. Bienvenida, esta es su casa. El Señor y nosotros le esperamos cada día en este lugar. Sean todos bienvenidos. Es un privilegio que estemos en este lugar. Busque su Biblia, el Evangelio según Lucas, capítulo 22. Vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana. Una vez más, que a Dios le place y nos da la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo para su gloria y para bendición de nosotros. ¿Cuántos creen que meditar en la palabra trae bendición? Trae mucha bendición a nuestra vida, porque la palabra de Dios cambia, renueva, transforma, edifica, restaura, hace muchas cosas en usted y en mí. Lucas capítulo 22 versículo 44. Vamos a leer en esta preciosa hora. Lo leemos y luego todos juntos vamos nuevamente a la presencia del Señor a clamar, a pedirle que Él nos bendiga con una palabra que no sea mía, sino de Él, con una palabra que venga a través del Espíritu Santo, tocando su vida y la mía. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y estando en agonía, está hablando de Jesús, y estando en agonía, oraba, aleluya, más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Padre, que estás en el cielo, Dios mío, oh glorioso Dios, a ti te damos la gloria esta mañana, a ti te damos la honra, Señor, y reconocemos tu grandeza. Dios mío, reconocemos que solo tú eres digno, y reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti. Oh Dios, no por las dificultades, no por las enfermedades, no por las circunstancias, sino, Dios mío, porque sin ti, ¿qué seríamos, Dios? Sino, Dios mío, si no nos hubiera alcanzado con esa esperanza de gloria, oh Dios, ¿a dónde estuviéramos? Pero a ti te ha placido esta mañana, Dios mío, que al ser alcanzados por tu gracia maravillosa, hoy podemos estar delante de ti y decirte que tú eres no solamente el Dios de gloria, sino el Dios de nuestra vida, el Señor nuestro, el Padre nuestro, el altísimo Dios en quien hemos creído y en quien estamos esperando, Dios. Oh Dios mío, te damos a ti toda la gloria. Y te agradecemos porque creemos que al estar aquí adorando tu nombre, tú te estás encargando de aquello que no podemos resolver. Tú te estás encargando de aquel problema que no podemos nosotros reparar. Tú te estás encargando de sanar nuestras heridas. Tú te estás encargando, Dios, de obrar en favor de tus hijos. Oh Dios mío, a ti te damos la gloria, porque creemos que tú la mereces, y porque entendemos, Dios mío, por tu palabra, que solo tú eres digno. Espíritu de Dios, esta mañana háblanos, ministranos, bendícenos, guíanos, ayúdanos, consuélanos. Si tú quieres, exhórtanos en el nombre de Jesús. Aleluya, a su nombre. Aleluya, Dios está aquí. Hermano y hermana, hemos leído una porción de la palabra donde encontramos esa parte donde muchos no entienden por qué Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, anunciado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora tiene agonía. Y leemos esa palabra, hermano y hermana, y quizá usted o yo
podamos entender con claridad lo que es la agonía. Pero muy por encima de una palabra o de un significado, hermanos, estamos ante una porción de la palabra de Dios que es crucial en la vida de Jesús. Porque el ministerio de Jesús nos demuestra no solamente la razón de haber venido a este lugar, a esta tierra, sino también Él demuestra el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús no vino a la tierra de paseo ni de vacaciones. Jesús no vino a la tierra para conocer los lugares que aún no conocía. Jesús no vino a la tierra para que le exaltaran y le glorificaran. Él no vino a la tierra para ser famoso. Él vino a la tierra a cumplir un propósito de su Padre. Gloria a Dios. Él vino a la tierra por usted y por mí. Hermano y hermana, y esto es maravilloso, esto es precioso, y esto debe alegrar su espíritu, y deberíamos gritar aleluya, gloria a Dios, porque Él vino a la tierra y pensaba en usted, y pensaba en mí, y lo miraba a usted y pensaba en aquel momento en el que usted ha estado en dificultades. Él ya lo conocía, Él ya sabía nuestras dolencias, Él ya sabía nuestras situaciones, pero Él vino a la tierra por nosotros. Hermano y hermana, la grandeza del Cristo que nosotros adoramos, la grandeza del Cristo al que nosotros le servimos es incomparable. No hay nadie en el mundo, no hay nada en el mundo que se le parezca. El mundo reconoce las 7 maravillas, el mundo reconoce los grandes edificios, el mundo reconoce los grandes pintores, el mundo dice que este es el mejor historiador, el mundo reconoce muchas cosas. Usted y yo incluso reconocemos muchas cosas que son grandes, pero ninguna se parece a nuestro Dios. Amén. Ninguna. Porque Dios como el nuestro, no hay dos. Amén. ¿Usted cree eso de verdad? Hermano y hermana, este Cristo que predicamos usted y yo, este Cristo que predicamos esta mañana en este lugar, es un Cristo poderoso. Es un Cristo que liberta, es un Cristo que transforma, es un Cristo que cambia, es un Cristo que guía, es un Cristo que perdona, salva. Aleluya. Y da vida eterna. ¿Usted lo cree? Estábamos adorando a Dios hace un momento, y mientras lo adorábamos, sin duda alguna, yo sé que usted sintió la presencia de Dios. Sentimos como Dios empezó a moverse, y mientras Él se movía, los milagros acontecen. ¿Usted lo cree? ¿O usted no cree? Yo sí creo. Dios está aquí. Dios está aquí. Y eso es motivo de gozo. Eso es motivo de alegría. Eso es motivo que usted y yo, nuestro corazón esté latiendo más fuerte que antes. Nuestro espíritu se esté aumentando de tal manera que usted y yo podamos sentir el gozo de la salvación que hemos alcanzado por misericordia a través de Jesús. Hermanos amados, ese Cristo que se ha predicado por mucho tiempo y se seguirá predicando hasta el día de su venida, ese Cristo tiene poder, ese Cristo tiene la autoridad, ese Cristo nunca ha perdido el control, y ese Cristo le ama a usted y me ama a mí. Hermanas, hermanos, cuántas cosas tristes acontecen en nuestra vida. Cuántas cosas difíciles acontecen a nuestro alrededor. Cuántas malas noticias hemos recibido esta semana. Pero usted está aquí. Y si está aquí es porque usted cree. Y si está aquí es porque usted espera. Y si está aquí es porque usted sabe que en Dios las cosas son despacio, pero son seguras. Y si estamos aquí es porque sabemos que no hemos venido a adorar las sillas, que no hemos venido a adorar los instrumentos, que no hemos venido a buscar a ningún hombre, sino que hemos venido a buscar al único y soberano Dios, al Rey de la Gloria, Jesucristo. A Él. Y sabemos que Él vive, sabemos que Él reina, sabemos que Él gobierna, y sabemos que Él está aquí. Él está aquí, iglesia. Él está aquí. Y es tan precioso que usted esté aquí y haya venido a la cita con Dios.
El mundo conoce a este Cristo. Es más, el mundo reconoce que Él es Cristo. El mundo habla de Cristo. De hecho, el mundo hasta ha, de alguna manera, homenajeado la pasión, el camino al Gólgota a través de películas. Hermano y hermana, yo pensaba en esto y decía, esta es la historia que ha hecho llorar al mundo. Y pensaba, el ser humano no ha podido alcanzar en verdad, a través de la imaginación que Dios le ha brindado, lo que en verdad pasó camino al Gólgota. El ser humano sin Dios lee la palabra de Dios, le cuentan la palabra de Dios, escucha historiadores, escucha la historia de Jesús y hacen películas y hacen cosas y lloran. Usted no se recuerda quizá, o a lo mejor sí, cuando salió esa película famosa, La Pasión de Cristo. La gente salía de ver la película llorando. La gente salía de las grandes salas de cine de este país y de otros países en el mundo y los entrevistaban y la gente decía, es increíble, una película muy dura, una película muy cruel, una película que es fuerte. Y la gente lloraba y decía, en verdad conmueve ver la historia de Jesús. Esta historia hace llorar al mundo, esta historia hace llorar personas. Hermano y hermana, lo que Cristo padeció para ir a la cruz y alcanzar el favor y la gracia para usted y para mí fue doloroso, fue triste, y las películas lo demuestran y la gente llora, pero no se salva. Y la gente llora, pero no son libres. Y la gente llora, pero no se transforma. Y la gente sale de ver esa película y la gente está en el momento en el que están azotando a Jesús, en el momento en que lo están lastimando y vituperando. La gente derrama lágrimas, la gente se le conmueve el corazón. Pero las lágrimas que derraman son sentimientos. Y esta mañana yo le pregunto, ¿y usted por qué llora delante de Dios? ¿Usted por qué llora cuando Dios le toca en el Espíritu de Dios? Porque, hermano y hermana, nosotros sentimos la presencia de Dios y somos tocados, y el Señor empieza a tocarnos, el Señor empieza a ministrarnos, y el Señor empieza a decirnos, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Lo que yo hice con mi hijo fue por ti, porque te amé más, porque te amé primero. Porque en usted y en mí hay agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. ¿Alguno no ha visto esa película de la que yo le estoy hablando? ¿Alguien no la ha visto, hermano? ¿Usted no la ha visto, hermano? Yo le dije a Dios, ojalá alguien no la haya visto. La hermana no la ha visto, pero entiende esta palabra, entiende el sufrimiento de Cristo, entiende lo que Dios padeció, entiende el valor del sacrificio de gloria que Jesucristo hizo por usted y por mí. La hermana entiende, usted entiende, yo entiendo, porque el Espíritu de Dios nos ha tocado. No nos ha tocado un actor, no nos ha tocado un drama, no nos ha tocado escenas de Hollywood. A usted y yo nos ha tocado la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Oh, bendito Dios, esa sangre preciosa nos ha tocado. Aleluya, esa sangre que cambia, esa sangre que limpia, esa sangre que purifica, esa sangre que no deja que usted y yo volvamos a ser aquellos que fuimos. Y cuando vamos caminando de regreso, esa sangre empieza a brotar en el Espíritu, y usted y yo venimos corriendo de nuevo a los pies de Cristo, porque reconocemos que ese es nuestro lugar. Hermanos, la gente conoce esta historia y llora, pero no han entendido ni viven la libertad de Cristo. ¿Cuántos son libres? Amén. ¿Cuántos son libres? Amén. Somos libres porque Él nos ha libertado. Hace poco hablaba con un hombre y me decía, hermano, la libertad que vos y yo conocemos es una libertad que de alguna manera ha sido acomodada.
Y me decía, yo conocí hombres en la cárcel que son realmente libres, hermano. Ellos no ven las rejas, ellos no ven la carencia, ellos no ven las circunstancias. De verdad, hermanos, son hombres que levantan su mirada al cielo y entienden que la libertad no es física, es espiritual, es moral, es de parte de Dios. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Denle un aplauso fuerte al que lo libertó. Déselo fuerte porque Él le libertó, porque Él nos ha hecho libres, porque la sangre de Cristo nos libra de todo pecado, nos limpia y nos ha hecho libres. ¡Aleluya! ¡Libres! Hermanos, esto es un gozo maravilloso que nadie nos tiene que quitar, que usted y yo no podemos negociar. Somos libres, no una libertad cualquiera, sino una libertad en Cristo. Hermano y hermana, esta historia la conoce el borracho, esta historia la conoce el pandillero, esta historia la conoce el homosexual, la prostituta. Esta historia la conoce cualquier persona que está haciendo lo malo, el asesino, el violador. Esta historia la conoce el ladrón. Esta historia la conoce cualquier persona. Pero solamente el que la conoce en la intimidad ha sido libertado por Él. Esta historia solamente tiene peso cuando hay una vida dispuesta a entregarse a Cristo. Y yo le pregunto, ¿usted está dispuesto? ¿Usted está dispuesta? Yo le pregunto esta mañana, yo creo que usted no me ha entendido. ¿Usted está dispuesta a entregarle su vida al Señor? Iglesia, nosotros estamos dispuestos a vivir para Dios. Diga amén. Diga yo sí. Diga, no importa lo que el mundo decida, yo sí quiero. No importa lo que diga mi familia, yo sí quiero. No importa lo que diga el diablo, yo sí quiero. No importa cómo me amenacen, yo sí quiero. Porque esta historia no es cualquier historia, hermanos. Hermano y hermana, esta historia la cuentan muchos, la predican muchos, pero solo la vivió un hombre, y su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, y Él está aquí. Y solo es uno, un hombre que decidió amar más que cualquiera, un hombre que decidió no ver tus defectos y los míos. Un hombre que cuando te despreciaron, Él te levantó. Un hombre que aunque sintió agonía según la palabra, un hombre que aunque sintió agonía y sudaba como gotas de sangre, Él te miraba a ti, Él pensaba en nosotros y eso le dio fuerza para seguir y llegar al cumplimiento del propósito por el cual ahora usted y yo somos libres. Yo le voy a preguntar esta mañana muchas veces, ¿usted es libre? Hermanos, esto es maravilloso. Leía a un hombre que decía, cuando yo empiezo a hablar de la historia de Cristo, a mí me empiezan a temblar las rodillas, a mí me empieza a latir fuerte el corazón, y de repente pienso que cuando Él estaba allí y lo fueron a buscar aquellos hombres y dijeron, este es al que buscamos, pienso que en ese momento Él pudo haber dicho, yo no soy. Este hombre dice, yo pienso que si Él hubiese dicho, yo no soy, Él se hubiera olvidado de mí. Pero Él no se olvidó de nosotros. Él no se olvidó de usted. Él no se olvidó de usted. Él no se olvidó de nosotros. Él no se olvidó, a pesar que Él sabe quiénes somos, a pesar que sabe nuestros errores, a pesar que sabe nuestros altos y bajos, a pesar que Él sabe que fallamos. Él no dijo yo no soy. Él dijo yo soy al que ustedes buscan. Él dijo yo soy el Cristo Salvador y Redentor. Y pensaba en nosotros. Hermanos, esto es glorioso. Él pensaba en nosotros. ¿No siente algo aquí, hermano? ¿No siente algo en su ser? Que el Señor le está diciendo, no yo. Él le está diciendo, yo pensaba en ti. Yo pensaba en ti.
Es por eso, hermanos, que estar aquí no es casualidad. Es por eso que estar aquí no es suerte. Es por eso que estar aquí, aunque usted y yo a veces pensamos en irnos, y aunque usted y yo a veces pensamos dejar a Dios, y aunque usted y yo a veces vemos defectos y nos queremos ir, no estamos aquí por voluntad propia. A Él le ha placido llamarnos, a Él le ha placido escogernos, a Él le plació, porque cuando iba camino al Calvario, Él pensaba en usted. Qué amor tan incomparable. Un amor incomparable. Un amor que usted y yo no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Un amor que usted y yo no lo podemos negociar por nada ni con nadie. Un amor que nos tiene aquí a pesar de quién somos. Porque Él no nos desecha, sino que Él nos rescata. Él nos llama, Él nos abraza, Él nos recoge, Él nos transforma. Porque si algo Él hace por nosotros es amarnos. Hermano y hermana, la historia que hace llorar al mundo. Ahora yo le digo lo que pienso para usted y para mí. La historia que me hizo llorar a mí y me llevó a lugares que nunca imaginé. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree, hermano, que en verdad el estar aquí es un privilegio? ¿Usted cree, iglesia, que estar aquí no es de cualquiera? Mire cuántas sillas hay, hermano. Mire cuántas sillas hay en este lugar. Mire, hermano y hermana, esta no es la única iglesia que pueda estar sola. Hay un montón de iglesias que están solas. Hay lugares que están llenas de personas que solo llegan a hablar, hermano. Pero estar aquí es un privilegio. Estar aquí es parte del propósito de Cristo. Él caminaba al Gólgota y Él ya le había escogido una silla a usted y a mí. Porque Él nos escogió, no nosotros a Él. Hermano, es que esto es glorioso. Yo no sé qué siente usted, pero yo siento que Dios está aquí, nos está diciendo: yo no me equivoqué contigo, tú no eres un error, yo te traje, yo te llamé, yo te escogí, yo te escogí, yo te escogí, yo te escogí. Oh, glorioso eres, Dios mío. Hermano y hermana, nosotros vivimos quejándonos, nosotros vivimos diciendo: quizás estoy haciendo las cosas mal, nosotros vivimos diciendo: mejor hubiera hecho aquello. Pero Dios sigue diciendo: yo te incluí en mi plan, en un plan que no lo ideaste tú, lo ideé yo para que fuera perfecto. Y de ese plan usted y yo no nos podemos escapar aunque queramos. Gloria a Dios. Yo no quisiera hacer sentir mal a nadie, pero usted ya se ha ido de la iglesia. ¿Cuánto tiempo se fue? ¿Y por qué está aquí? Y usted ya le ha renegado a Dios. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Y por qué está aquí? ¿Y usted ha pecado? ¿Cuántas veces ha pecado? ¿Y por qué está aquí? Porque usted no eligió esto, Él lo eligió a usted. Él lo vio a usted, Él lo abrazó con cuerdas de amor y le dijo: tú eres mi escogido, tú eres mi escogida, yo te conozco, yo sé que te vas a equivocar, pero no importa, así te amo y así te llamo. Hermanos, al estar aquí delante de Dios, aquí es donde vamos a ser cambiados para siempre. Aquí es donde vamos a ser nosotros entrenados para el propósito de Él. Aquí es donde nosotros vamos a cambiar aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que no le agradan a Dios. Usted y yo las tenemos que ir dejando, pero el propósito de Dios se va a cumplir, porque Él no miente, porque Él no se equivoca, y porque desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra, Él ya nos conocía, Él ya nos había escogido y nos trajo aquí con un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Él le escogió para este lugar. Porque Él le escogió para ponerlo a donde lo tiene. Porque Él le escogió para estar a donde está. Porque Dios no vio a otro, sino que lo vio a usted. ¡Aleluya! Yo les voy a contar algo muy íntimo de su servidor. Yo siempre le digo a Dios: Señor, ¿por qué me pones a mí a predicar si hay otros que predican mejor?
Si hay otros que conocen la Biblia, se la han grabado. Y yo a duras penas me sé 10 versículos. Y una cosa tengo clara, y es que Él quiere, Él le ha placido, Él decidió. Hermano, ahí donde usted está, hay músicos mejores, hay predicadores mejores, hay hombres con más inteligencia quizás, hay hombres con mejor elocuencia, hay hombres que no tocan uno, sino 2, 3, 4, 5 instrumentos, hay hombres que son teólogos, licenciados, son grandes pensadores. Pero no están aquí, aquí está usted y yo. Y si Dios nos trajo aquí, es porque este es nuestro lugar, es porque aquí Dios nos ha llamado y aquí Él nos ha capacitado y Él va a abrir camino. Y aunque veamos que no se puede, Él sí puede. Y Él no se equivoca. Él no se equivoca. Quizás cuando le servimos al Señor, a nuestra mente vienen preguntas a cada momento. Queremos hacer lo mejor para Dios, pero no podemos, nos cuesta. Y a veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos tristes, a veces sentimos que hemos fallado. Pero cuando Cristo estaba en su momento de agonía, cuando Cristo estaba en ese momento tan agónico, tan difícil, porque Él sabía lo que le esperaba, Él pensaba en usted, Él pensaba en nosotros, Él sabía aquellas cosas que usted a lo mejor se va enterando que usted puede hacer. Él ya las sabía, porque Él se las dio, porque Él lo capacitó, porque Él nos ha llamado. Hermanos amados, ¿usted cree que fue difícil el camino a la cruz de Jesús? ¿Cree usted que fue doloroso? ¿Cree usted que hubo sufrimiento? ¿Cree usted, hermano y hermana, que cuando Jesús estaba en este momento que hemos leído y la Biblia nos dice puntualmente que Él sintió agonía? ¿Usted cree, hermano y hermana, que fue duro para Jesús? ¿Qué cree usted? La Biblia nos revela que Él era 100% hombre y 100% Dios. O sea, hermano, que Él sentía todo. O sea, que Él tenía el poder para en ese momento llamar a una legión de ángeles y hacer cosas asombrosas. Pero en su posición de 100% hombre, Él sentía el dolor. Él sintió la agonía. Él sintió el miedo. Pero pensaba en nosotros. Hermano, vamos a leer una vez más el versículo que leímos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuántos han estado afligidos alguna vez? Mi esposa me cuenta que cuando iba a dar a luz a mi hija, a nuestra hija, dice que entraron los doctores y la prepararon, hicieron todo lo que hacen cuando van a hacer una cesárea. Y dice mi esposa que de repente entraron dos enfermeros y le dijo uno al otro: entonces procedemos ya. Sí, le dijo, ya ¿cómo se llama esto que le ponen a uno? La anestesia ya hizo efecto. Entonces dice mi esposa que cuando ella escuchó esas palabras, movió los pies y dice que le dijo: no, espérate que todavía se mueve la señora. Le dijo uno al otro y se volvieron a ir. Y mi esposa, siempre que nos lo cuenta, ella se pone nerviosa y dice: imagínate, amor, que si en ese momento no muevo los pies, quizá hubiera sentido algo. Yo le digo a ella: a lo mejor no, porque a lo mejor ya se te había dormido esa parte y más abajo no. Pero ella me dice
Yo me afligí porque yo sentía que podía mover los pies. Hermanos, una agonía pequeña. Y ahí estaban los médicos. Ahí estaban todas las cosas que hay en un hospital. Una agonía, un susto, un pequeño susto. Pero un día vamos a poner a mi esposa que se los cuente. Y ustedes me dicen si se afligió o no. Usted ha pasado angustias mayores quizás. Quizás usted ha sentido que ya está en la presencia de Dios y de repente vuelve a abrir los ojos. Pero hermano, la agonía que Cristo tenía era más grande que la suya. Era más grande de la de cualquier persona. Porque en Él no descansaba su vida y la mía. Descansaba la humanidad entera. En los hombros de Cristo Él sabía, Él estaba consciente que todos los que estamos aquí dependíamos de Él. Jesús estaba en ese lugar y Él no había ido porque había ido a descansar. Él estaba orando y en medio de la oración Él empezó a sentir agonía porque Él sabía todo lo que le esperaba. Él sabía que el camino al Gólgota, a la cruz del Calvario, iba a ser difícil. Él sabía que iba a haber dolor. Ya los profetas lo habían anunciado. Él lo conocía de parte de su Padre. Dios ya le había dicho: no te mando de vacaciones, te mando a morir. Hermanos, el mismo Dios, yo me imagino que le dijo: hijo, en verdad yo amo a estos seres humanos, son creación mía. Te amo a ti, pero te mando porque es necesario que tú mueras para que ellos vivan. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús en agonía, pensando a lo mejor cuánto dolor iba a sentir con esa corona, pensando cuánto dolor iba a sentir cuando lo flagelaran, pensando: Jesús, a lo mejor me van a dar 39 latigazos como era la costumbre de los romanos. Pero Él pensaba en usted. Denle un aplauso, se lo merece. Él pensaba en usted. Él pensaba en mí. Él estaba ahí, sentía agonía, sentía miedo, sentía dolor. Él estaba en su humanidad al 100%. Los médicos tratan de buscarle respuesta de cómo fue posible que un hombre haya resistido tanto. Y yo quiero leerles, hermanos, solamente un par de párrafos. Lo vamos a hacer lo más breve posible. Según los estudiosos de la medicina, creen que Jesús, al estar crucificado de pies y manos, para poder Él inhalar aire, Él tenía que empujarse en sus dos pies, inclinarse hacia arriba e inhalar aire. En ese momento de inhalar aire, entonces el oxígeno viajaba por todo su cuerpo una vez más, pero Él volvía a reposar en sus brazos y piernas. Si usted y yo pensamos, hermano, ¿a cuántos se les ha arrancado una cosita de aquí? De los deditos. ¿A cuántos se les ha arrancado una vez? Y de repente usted no puede ni agarrar un lapicero porque le duele. ¿Ya le ha pasado? Todos lo conocemos así, ¿verdad? Unos pellejitos que uno se quita, ¿verdad? Y de repente eso se va y duele, hermano. Jesús tenía clavos en sus piernas. Jesús tenía clavos en sus pies y tenía clavos en sus manos. Pero Él no se rindió. ¿Y sabe por qué no se rindió? Porque Él pensaba en todos nosotros. Él pensaba en usted y en mí. Y eso le inyectaba nueva fuerza. Él sabía que su propósito era más grande que 2 clavos, que 4 clavos, que una corona. Él sabía que su destino estaba allá, porque su destino era más grande que una cruz. Lo que el enemigo quería hacer, Él sabía que no lo iba a lograr. Cristo sabía que Él iba a morir, pero iba a resucitar.
Y al resucitar Él, resucitamos nosotros. Él pensaba en nosotros. Les voy a leer solamente y ojalá lo podamos entender todos. Esta es la explicación, hermanos, que dan los médicos de por qué Jesús, dice la Biblia, que sudaba como gotas de sangre. Hay muchas posturas, hermano. Hay una postura que se llama la postura docetista. Ellos dicen que no es cierto esto. Otros historiadores como Claudio Josefo cree que es real. Pero yo creo que en el Espíritu de Dios usted debe determinar lo que va a creer. Pero lo que sí es cierto es que Jesús sufrió y pensaba en nosotros. Según los médicos, dice, es una enfermedad llamada hematidrosis, que no es muy común, pero que se puede dar cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico, un estrés demasiado fuerte. Y lo que sucede, dice, según los médicos, es que la ansiedad severa que hay en el cuerpo provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas del rostro. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre, aunque, dicen los médicos, no es mucha sangre. Lo que los médicos resumen de lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario, dice así: la víctima podía experimentar un dolor tan grande que lo llevara a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, una conmoción de ese tipo quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Y esto causa 4 cosas esenciales según los médicos. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe en el cuerpo porque ha sido derramada. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o un colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos que no tiene para reponer el volumen de la sangre que ya ha perdido. Yo traté, hermano, de sacar lo más de lo que los médicos dicen, lo más, digamos, lo más abstracto posible. Y yo creo que se quedan cortos. Yo creo, hermano y hermana, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue de mucho sufrimiento. Si usted y yo nos vamos al Antiguo Testamento y encontramos en el libro de Isaías, vamos a encontrar que puntualmente se nos ha expresado el sufrimiento de Cristo. Hermanos, y nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Nosotros los hijos de Dios debemos entender esto, pero no solo entenderlo como la historia, como algo escrito, como algo que yo aprendí, sino vivirlo. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y cuántos esperan su venida? Porque algunos creen pero no lo están esperando. Unos creen y están diciendo, bueno, Cristo viene, si es cierto, pero yo sigo en mi vida. Por eso le pregunto, ¿usted cree y lo espera? Amén. Hermano y hermana, Jesús tiene un propósito. Amén. Cada paso de Cristo sobre esta tierra tenía un propósito. Él caminó, en una oportunidad se le perdió a sus padres. Él les contesta de una manera increíble: yo necesito estar en los negocios de mi padre. Sus padres, a lo mejor sin entender la claridad del asunto,
Jesús sigue creciendo, empieza su ministerio, se encuentra con Juan, es bautizado y sigue avanzando, sana a los paralíticos, sana a aquellos que eran ciegos, a los enfermos. Él hace grandes cosas y empieza a llamar y a hacer discípulos. Él empieza a llamar hombres, Él empieza a llamar mujeres, Él salva al que está perdido y Él le da a cada uno una misión. Hermanos, y dentro de la misión de los discípulos estaba el predicar este evangelio. Y cuando nosotros predicamos este evangelio, no podemos omitir la grandeza de este evangelio. Cuando nosotros hablamos del evangelio de Cristo y hablamos de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer a la tierra, no podemos omitir que es algo muy por encima de la mente humana. No podemos omitir, hermano y hermana, que esto sobrepasa el entendimiento humano, que va muy por encima de nuestra imaginación y que nos llevará a lugares altos que no podemos imaginar. Hermanos, cada paso que Cristo dio sobre la tierra, su ministerio, el tiempo que Él padeció camino al Gólgota, cuando Él estaba en la cruz, cuando Él expiró, cuando Él fue al fondo de la tierra, cuando Él resucitó, cuando Él volvió y se apareció a sus discípulos, Él pensaba en nosotros. Y esta mañana yo quiero decirle a usted, aun cuando estamos mal delante de Dios, Él sigue pensando en nosotros. Aun cuando nosotros queremos tirar la toalla, Él sigue pensando en nosotros. Y aun cuando a veces dudamos, Él sigue pensando en nosotros. Lo que Cristo hizo camino a la cruz, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, lo hizo por nosotros. ¿Usted lo cree, hermano? Hermano y hermana, hemos venido a este lugar esta mañana con problemas, con dificultades, con tristezas, con miedos, con dudas, con carencia, con dolor, con aflicción, con agonía. Pero hemos venido al lugar indicado, porque en este lugar está un hombre que no es cualquier hombre. En este lugar no está un pastor cualquiera. En este lugar no está un predicador común. En este lugar está Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el primero, el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo está aquí. Quiero leerle un versículo de la Biblia y con esto vamos a finalizar. Romanos capítulo 5, versículo 7. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atreviera uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por Él salvos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Cristo está aquí, iglesia. Cristo está aquí, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor y dígale: Señor, yo sé que estás aquí. Él está aquí. Cierre sus ojos. Oh, Dios mío, tú estás en este lugar, Padre. Dios mío, esta historia se nos ha contado. Esta historia, Dios mío, se nos ha hablado muchas veces.
Dios, el mundo conoce esta historia. Oh Dios, pero algunos pocos entendemos el valor de ella. Hermano y hermana, adore a Dios un momento, Él está aquí. Adoremos a Dios un momento. Ese sacrificio no ha sido en vano. Ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Esto no es un cuento, hermano. Esto no son ideas humanas. Esta es una verdad que aconteció porque había un propósito, y el propósito era usted, el propósito era yo. Él está aquí, el buen Salvador está aquí, aquel que caminó por la tierra, aquel que avanzó, aquel que hizo ese ministerio de gloria, aquel que añadió hombres y mujeres. Aquel Cristo está aquí, ese Cristo por el cual la gente ha llorado porque sus sentimientos han sido tocados. Ese Cristo ha tocado tu vida, ese Cristo ha tocado mi vida, y hoy no lloramos por sentimientos, lloramos porque Él hizo algo en nosotros. Oh glorioso, esta mañana te adoramos. Iglesia, gloria a Dios. Cuando nadie daba nada por ti, Él lo dio todo. Cuando nadie daba nada por ti, Él te dio con ojos de amor. Y no solamente te dio con ojos de amor, sino que te abrazó. Hermana, solo Dios conoce tu pasado. Iglesia, solo Dios conoce tu pasado. Pero aún con tu pasado Él te llamó. Oh, porque Él te vio con un amor diferente. Porque Él no vio tus defectos, Él vio un propósito contigo. Oh Cristo, tu sacrificio es glorioso. Aleluya, aleluya, adore a Dios esta mañana, adore a Dios, adórelo, Él está aquí, adórelo. Oh Dios, adórelo, adórelo, Él está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Cristo, te adoramos. En verdad, Dios, ¿qué sería de nosotros?